28, perdón, Mateo 28, 18. Ok, Mateo 28, del 18 al 20. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Diga conmigo: potestad y autoridad. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí, vaya también a Romanos 10, 13, porque en eso vamos a estar basando el mensaje del día de hoy. Romanos 10, del 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: de la misma manera, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 10, del 13 en adelante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les ¿qué? Les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso a ese Rey de gloria. All right. Digan conmigo: la iglesia de la Gran Comisión. Me gustaría que hoy entendamos que la iglesia no existe solamente para reunirse, sino que existe para glorificar a Dios, haciendo la labor y la misión que el Señor nos ha encomendado. Vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, mi esposa en estos días estaba estudiando un material de las principales religiones del mundo, y en ese material se hablaba sobre un símbolo que nos identifica, y es el símbolo del pescado, del pececito. Y muchos creen que hay dos opciones por las cuales hasta la fecha nosotros nos identificamos con ese símbolo. La primera de ellas es que la palabra griega para pez se puede hacer como una especie de acróstico. En la primera letra Jesús, luego Cristo, de Dios Hijo Salvador, que quedaría Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Y Él nos hizo pescadores de ¿qué? De hombres. Otros creen que como la iglesia estaba siendo perseguida, era una señal secreta que tenían los cristianos para poder identificar a los verdaderos cristianos y no aquellos que buscaban encontrar grupos de cristianos para perseguirlos y matarlos. Entonces, cuando llegaban a algún lugar, escribían en la tierra o hacían una especie de arco, y la persona que era cristiana realmente ya sabía la señal secreta y cerraba con otro arco así y quedaba un pececito, y te identificabas con Cristo y te identificabas como cristiano en una época donde era demasiado difícil ser cristiano. Hoy es sencillo ser cristiano, ¿verdad que sí? No hay persecución, no te queman vivo, no te echan a ollas de aceite hirviendo como en la iglesia primitiva. No te meten adentro de un tronco de árbol y te comienzan a cerrar. No te hacen pasar por el fuego. No te avientan a los leones con sangre y pieles de animales para que los leones se despedacen. La manera en que murieron los primeros cristianos, estamos demasiado lejos de poder nosotros experimentar eso.
Y aunque a pesar de todo lo que está sucediendo hoy en día y las persecuciones que hay, sí hay países donde hay terrible persecución, pero tú y yo estamos en la gloria. Ahora, el estar viviendo un cristianismo como el cristianismo de Estados Unidos ha llevado a muchos cristianos a algo que es terrible para la iglesia, que se llama comodidad. Diga conmigo, comodidad. Y para muestra un botón, les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si se nos daña el aire acondicionado por un mes? La mayoría de nosotros diría, pastor, yo lo voy a ver online. Ahí escucho la palabra de Dios en el aire acondicionado de mi casa. No quiero pasar calores. Y se nos olvida que la iglesia online no es la verdadera iglesia. Aunque no me digan amén. La palabra griega para iglesia es eclesia, que significa reunión o asamblea. Es la reunión y la asamblea donde los creyentes corporalmente se reúnen para adorar y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Escritura dice, no dejen de congregarse, de reunirse de manera corporal como algunos tienen por costumbre. Toca al que está a tu lado y dile, ¿será que esa es la costumbre que tú tienes? Cuando quiero, voy. Cuando se me da la gana, voy. Cuando puedo, voy. Si hay algo que pase y que no me gusta, pues entonces dejo de ir, lo veo desde casa y buscamos nuestra propia comodidad. Pero el cristianismo, dice la palabra de Dios, que no debe de ser cómodo, porque Él nos envía en medio de lobos para dar testimonio. ¿Me dicen amén? Ahora, cuando nosotros hablamos de esa gran comisión, la iglesia primitiva no tenía edificios impresionantes y campuses por todas partes, hermosos, donde tú llegas y quedas asombrado. No tenía nada de eso. No tenían pantallas gigantes como las que hoy tenemos. No tenían un sistema de sonido como el que hoy tenemos. No tenían redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o plataformas como YouTube. No tenían transmisiones por internet, no tenían las herramientas que hoy nosotros tenemos, mas sin embargo, en el evangelismo han llegado mucho más lejos que nuestra generación. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si hoy tenemos la tecnología, si tenemos el internet, si tenemos los medios masivos de comunicación, por qué el crecimiento de la iglesia cristiana de Jesucristo, la iglesia evangélica, se ha estancado? Porque hemos dejado de cumplir un mandato y una responsabilidad que el Señor nos ha dado de ir y predicar. Dile al que está a tu lado, ve y predica. Y se extendió por el mundo conocido, recorriendo países, trasladándose a través de mares, a través de tierra, en medio de peligros, y aún así no se detuvieron para llevar a cabo el mandato que el Señor les había dado. Jesús nuestro Señor no solamente nos llamó a congregarnos, Él nos dijo, vayan. ¿Qué nos dijo? Vayan. Ahora, esto no lo digo para hacer sentir mal a nadie. Lo digo para confrontar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Me lo permiten? ¿No se me ofenden? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien del evangelio y le hablaste de Jesús? Venimos todos los domingos a la iglesia. Adoramos a Dios, convivimos con nuestros hermanos, escuchamos un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste con alguien? Que le hablaste a alguien. Porque los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Y el asunto de la iglesia, diga conmigo, la iglesia es un asunto de eternidad. ¿De qué se trata la iglesia? De la eternidad. No venimos aquí, mis queridos hermanos, para
para ser sociales unos con los otros, para disfrutar de la comodidad de las sillas. Llegamos aquí a recibir la palabra de Dios y como iglesia llevar a cabo el mandato que el Señor nos ha dado y nos ha encomendado. Desafortunadamente, a pesar de que sabemos que hay una línea tan finita entre el infierno y el paraíso en tus familiares y mis familiares, tus seres queridos, las personas que amas y aprecias, aún así nos quedamos callados y no decimos nada y no vamos. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo y de la palabra de Dios y del amor de Cristo y del poder de Dios para cambiar vidas, para transformar vidas y sobre todo para salvar lo que se había perdido? Porque el día de mañana esa persona sale y quizás no regrese, pero tú te quedaste callado, tú guardaste silencio. No le dijiste que hay un Cristo que puede salvarte del castigo eterno del infierno y que te puede dar salvación y vida eterna. Porque hay algo seguro: todos en determinado momento vamos a ir a la eternidad, ya sea con Jesús o sin Él. ¿Me siguen hasta aquí? La iglesia debe de ser una iglesia que no viene solamente a recibir, sino que recibe para dar. ¿Me siguen hasta aquí? La iglesia recibe, ¿para qué? Para dar, porque es mejor dar que recibir. Y lo que ustedes recibieron por gracia, dice la palabra, denlo a otros por gracia. La misma palabra y la misma enseñanza y el mismo evangelio y las mismas buenas noticias que ustedes han recibido, tienen que entregárselas y dárselas a otro en cualquier momento que puedan. La iglesia de Jesucristo tiene el llamado de cumplir con la gran comisión. ¿Me dicen amén? Ahora, la iglesia ha perdido la misión. Puede haber música, puede haber alabanza, puede haber adoración, y la iglesia puede seguir estancada sin llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado. ¿Me dicen amén o me dicen ay, Señor? Porque venimos y disfrutamos, pero no estamos compartiendo el mensaje de Jesús. Podemos tener programas, pero los programas simplemente extenderlos para nosotros mismos. Y ¿saben qué es lo peor? Que cuando hacemos los programas diseñados solo para nosotros, nos vamos a aburrir y vamos a sentir que ya no estamos creciendo. Porque puede haber programas, pero si no existe el proceso de la gran comisión, la iglesia se estanca. Podemos tener actividades, pero no llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. Podemos incluso ver crecimiento numérico, pero no crecimiento por conversiones, sino por transferencia de una iglesia a otra. Y el llamado es que podamos ver conversiones, manos levantadas recibiendo a Cristo, gente yendo a las aguas a bautizarse, proclamando que Cristo es su Rey y es su Señor. De eso se trata la iglesia. ¿Alguien me puede decir amén? Entonces la pregunta importante no debería de ser cuánta gente viene a nuestra iglesia, sino más bien cuánta gente se está convirtiendo en nuestra iglesia, está naciendo de nuevo y está siendo discipulada en sus primeros pasos para caminar con el Señor. Ustedes se recuerdan cuando vinieron a los pies de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alguien los acompañó en sus primeros pasos? Levanten la manita. La mayoría de nosotros. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de antes entendía que si yo le hablaba a alguien de Cristo, yo lo iba a acompañar en su caminar cristiano, en sus primeros pasos. Si tenía que ir por él para llevarlo a la iglesia, pasaba y lo recogía. Si tenía que animarlo, iba y lo animaba. Si tenía que visitarlo, yo iba y lo visitaba. Pero hoy en día queremos que los pastores y los líderes hagan toda la labor y el trabajo, y eso es imposible. Las ovejas son las que se reproducen y las que se multiplican.
Tu deber y tu responsabilidad es hablarle a alguien de Cristo y acompañarlo en sus primeros pasos, así como a ti en algún momento y a mí alguien nos acompañó y se preocupó por nuestro crecimiento y por nuestra perseverancia en el Evangelio. ¿Me dicen amén? ¿Saben cuál es la mayoría de las quejas de la gente que llega a las iglesias? Es que nadie me habló, nadie me visitó, nadie me acompañó, porque la iglesia no está haciendo su labor de ir y hacer ¿qué? Discípulos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿De quién es la responsabilidad del discipulado? ¿De los maestros o del pastor o de todos nosotros? Porque la palabra de Dios nos enseña, vayan y hagan ¿qué? ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Entonces, el liderazgo, nuestra responsabilidad como líderes y pastores es preparar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros los llamamos a ustedes y les decimos, vengan a discipularse. Les vamos a enseñar y educar en la palabra de Dios, para que luego ustedes ya equipados y preparados vayan. Y como le dijo Pablo a Timoteo, las mismas cosas que yo te he enseñado, enséñaselas a otros. Alguien de broma me decía, pastor, cuando te veo con la escoba barriendo o con el estropajo limpiando las planchas, me imagino que la gente dice, ándale pastor, que para eso te pagamos. Pero a mí no me pagan para andar barriendo, ni para andar limpiando planchas, ni para andar moviendo sillas. Eso lo hago por amor a la obra de Cristo, porque lo amo y porque estoy agradecido con lo que Él ha hecho. Ustedes me pagan como maestro, como predicador de la palabra de Dios, como supervisor de la viña del Señor y como administrador de la viña del Señor. Por eso ustedes me pagan, porque el obrero es digno de su. Yo soy un maestro de la palabra. Fui 4 años al seminario para enseñarles la palabra, para educarlos, para prepararlos en la obra del Señor. Y ustedes, para eso me pagan. Y me esfuerzo para hacer bien mi trabajo. Pero yo no puedo ir por ustedes y subirlos a la fuerza al carro y decir, hey, hoy tienes que venir a prepararte y a equiparte. Eso es de manera voluntaria. ¿Me siguen hasta aquí? Pero la iglesia no quiere prepararse. Por eso dice la escritura que llegarán tiempos en que habrá comezón de oír, de escuchar, de aprender, pero ya no habrá la oportunidad. Y en lugar de que haya la oportunidad de conocer y aprender la sana doctrina, se amontonarán falsos maestros y falsos profetas que endulzarán el oído de las personas para engañarlos y llevarlos a la perdición. ¿Me siguen hasta aquí? La mesa está servida. Materiales tremendos, clases tremendas, tiempos. Cambiamos el sistema de discipulado de nuestra iglesia, la manera de hacer estudios bíblicos para que fuera más ameno, porque sabíamos que ustedes venían cansados del trabajo, se levantan bien temprano en la mañana y luego llegar a sentarse y escuchar a un maestro por 1 hora y media. Decíamos, pobrecitos los hermanos, necesitamos que participen, necesitamos que rían, que conversen entre ellos para que esa hora de discipulado se les haga más amena. Y hacemos aquí, y hacemos allá, y hacemos acá, y buscamos la manera. Pero ¿saben algo? El asunto está en el corazón y en lo que tú le quieres dar al Señor. Yo puedo orar, los pastores podemos orar. Intercesión ora por la iglesia y por el discipulado de nuestra iglesia y por el crecimiento y por la madurez de la iglesia como ustedes no tienen una idea. Estamos haciendo todo lo que a nuestras manos está, pero ustedes tienen que responder al Señor como respondió Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. 10 amenes de yo iré. ¿A qué le tiene miedo? ¿A la responsabilidad
desde el momento en que le dijo sí a Cristo, usted aceptó esa responsabilidad. Y es inevitable esa responsabilidad. Cuando tú le dijiste sí a Cristo, te convertiste en un seguidor de Cristo para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Que no lo quieras hacer es otra cosa, pero tu deber es hacerlo. Para eso te rescató el Señor. Porque de nada te sirve hacer tesoros en la tierra donde la orina y el porín, ¿qué? Y el hollín corrompen. Más bien hagan tesoros en el cielo donde ladrones no minan ni hurtan. Pero nos hemos dedicado a hacer tesoros en la tierra, malgastando nuestra vida en la tierra. Cuando el apóstol Pablo dijo: todo lo que puedo tener en esta vida lo tengo por basura, porque mi deber es servir a Cristo, porque mi ciudadanía es eterna, mi vida está en la eternidad. Se nos olvida que el apóstol Pablo dijo que estábamos aquí de pasadita. Mira, si tú a tus años de vida, ponle que llegues hasta los 70 u 80, le quitas la cantidad de años que duermes y la cantidad de años que trabajas, son bien poquititos años los años de vida real en esos 80 años, como para desperdiciarlos sin servir a Cristo y sin darle lo mejor al Señor. Ahora, no les estoy diciendo de que tienen que venir por fuerza a las reuniones. Si no puede, no puede. Les estoy hablando de que tu responsabilidad en tu trabajo, en el supermercado, cuando estás en la tienda, cuando estás con alguien en la peluquería, cuando estás con las uñas, a donde quiera que tú vayas, si te encuentras con alguien desconocido, lo que les estoy predicando es que tu responsabilidad es hablarle del amor de Cristo y de la salvación que Él ofrece y de la muerte en la cruz del Calvario por amor a lo que se había perdido. Y ustedes preguntarán: pero ¿con qué autoridad puedo ir? El Señor dijo: toda potestad o toda autoridad me es dada. Vas a predicar y a compartir el mensaje de Jesús y el amor de Cristo, no con tu propia autoridad, sino con la autoridad delegada de nuestro Señor Jesucristo. Él adquirió la autoridad, el derecho, el dominio, el poder legítimo para que nosotros hiciéramos esa obra. ¿Me dicen amén? Entonces, antes de enviarlos, les dio autoridad. Diga conmigo: autoridad. Y esa autoridad la acompañó con poder. Diga conmigo: poder. Y ese poder es el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, que cuando vienes a los pies de Cristo, el Espíritu Santo te sella, te llena, eres bautizado, te capacita para que le hables a otros de Jesús. Y tú dirás: pastor, pero yo no conozco la Biblia. A veces no necesitas conocer mucha Biblia, ni tener una respuesta para todo. A veces lo único que necesitas es que la gente pueda ver a Cristo en ti. Eso es suficiente. Que la gente pueda ver a Cristo en tu familia, que la gente pueda ver que Cristo ha hecho algo en ti, para que la gente diga: yo quiero de lo que esa persona tiene. ¿Se acuerdan cómo eran antes? ¿Cómo éramos antes? Diga como decía el pastor Marino: si te cuento llora mi negro. ¿Cuántos eran terribles así como yo? Levante la mano. No muchos, pero tenemos unos testimonios y otros les da pena decir lo terribles que eran. Pero para Él no hay nada imposible. Y nos cambió, nos renovó, nos transformó. ¿Y saben qué es lo mejor? Nos hizo nuevas criaturas. Nos envía el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me dicen amén? La misión no depende de quién soy yo, sino de quién me envía. ¿Me dicen amén? ¿Se recuerdan qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo, Señor, para ir? El Señor le dijo: es que no vas a ir tú, yo voy a ir contigo. Tú vas a decir quién te envió y yo te voy a capacitar, yo te voy a ayudar. Jeremías, ¿qué dijo? Señor, pero yo soy, ¿se recuerdan?
cuando Dios le hizo el llamado a profeta a Jeremías? Ayúdenme, por favor. Soy un niño. Pero si soy un niño, tú y yo podemos tener excusas como la gente que Dios usó grandemente en la Biblia las tenía. ¿Qué dijo Gedeón cuando recibió el llamado? Mi familia es pobre y yo soy el menor. El Señor vino y dijo: hombre esforzado y valiente. Estaba sacando lo último que le quedaba para irse a huir y esconder. Tú puedes decir muchas excusas de lo que tú eres, pero la manera en que Dios te ve es totalmente diferente. Porque cuando Él te dice ve, es porque Él va a ir contigo, porque te va a dar las palabras que has de decir. Alguien dice amén. Él te va a acompañar, no te va a dejar solo o sola. Él va a estar contigo. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: no soy yo, es Él. Quizá dirás: es que yo no sé predicar. No necesitas un púlpito para predicar. Puedes compartir a Jesús de boca en boca en una conversación. Y cuando termines esa conversación te vas a quedar sorprendido si te dejas usar por el Señor, porque Él quiere usarte para hablarle a otros de Jesús. ¿Me dicen amén? Y vas a decir: yo no sé de dónde me salió tanta Biblia, yo no sabía que sabía tanto. Es porque el Espíritu Santo estuvo obrando a través de ti. Pero si no vences el miedo y te atreves a ir y hablar y abrir tu boca, no vas a conocer el poder de Dios obrando en ti. Quizá digas: yo no conozco mucho la palabra de Dios, la Biblia. Pero con lo que tienes, el Señor lo va a traer a tu mente y a tu corazón para que lo hables, y Él te va a dar sabiduría y va a poner palabras en tu boca. ¿Me dicen amén? Ustedes quizá algunos dirán: pero es que yo no participo ni siquiera de ningún ministerio. No tengo campo misionero porque no participo en algún ministerio. Pero tu campo misionero es tu familia, tu trabajo, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros y a veces hasta tus propios hijos. ¿Me siguen hasta aquí? Toca a la persona que está a tu lado y dile: ¿a quién le estás predicando de Jesús? ¿A quién le estás hablando de Jesús? El Señor dijo: vayan porque me serán testigos. Diga conmigo: y seréis testigos. El Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Diga conmigo: id. Les voy a dar algo que nos enseñaron en esta última conferencia de pastores a la que asistí. 4 pasos para el evangelismo. Diga conmigo: ir. Dígalo más fuerte, por favor: ir. ¿Y por qué debemos ir? Porque alguien ya nos envió. Ya hemos sido enviados. ¿Me dicen amén? Has sido enviado, ahora tu responsabilidad es ir. Segundo paso, diga conmigo: predicar. Hablar de Jesús, compartir a Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Tercer paso, diga conmigo: escuchar. La persona va a escuchar el mensaje del evangelio, porque dice que cuando Felipe le predicó a la gente escuchó el evangelio y luego creía. El cuarto paso es esperar que la gente crea al mensaje que hablamos y predicamos. ¿Me dicen amén? Porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí nos manda en ese ir este versículo de 2 cosas. Diga conmigo: buscar y salvar. Cuando Cristo vino y predicó e hizo la obra de su ministerio, fue y buscó. Tu responsabilidad de la mía es ir y buscar. Así es que un día debes de decir: voy a ir al parque a buscar almas a quienes hablarles de Jesús. Y a eso vas a ir. Aprovechas para caminar, pero tú vas al parque a buscar almas para predicarles del Señor. Hoy voy a ir a Walmart para tener una conversación sobre el evangelio con alguien. Vas a ir exclusivamente a eso.
nuestra responsabilidad es ir y buscar. Diga conmigo, buscar. ¿Cuántos han buscado? No, pastor, si las oportunidades me llegan, las aprovecho. No, hay que ir y, ¿sabes? ¿Alguien te buscó a ti? Aparte del Señor, porque Él fue a buscar a la oveja perdida. El Señor le puso en el corazón a alguien tu vida, tu alma, una carga por tu alma, y esa persona dijo: yo voy a ir a buscarla. Y por eso te insistió tanto. ¿Me siguen hasta aquí? Familiar, amigo, compañero de trabajo. Yo no sé quién te predicó a ti del evangelio, quién te habló del evangelio, pero esa persona vio en ti un alma que iba camino al infierno y dijo: yo voy a hacer algo al respecto. Y no te soltó, te habló, te habló. Tú te portabas grosero con esa persona, grosera, y aún así no te soltó. La maltrataste o la maltrataste y aún así no te soltó. Le decías: ya no me hables de eso, ya no vamos a tener una amistad. Y se retiró un poquito, pero no te soltó. Fue y te buscó. Porque sabes, el amor que esa persona tiene para ti, la persona que te habló de Jesús, es un amor real y verdadero. Porque sabía que si tú morías sin Cristo, ibas a terminar en un castigo eterno en el infierno. E hizo todo lo que pudo para evitar que fueras ahí. Ahora piensa en 3 personas que van camino ahí. ¿Le gustaría que esas personas sufrieran ese castigo eterno? Yo creo que a nadie. Por eso tienes que ir y hablar. ¿Me dicen amén? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué no me dijiste que había otra vida después de esta muerte física? Tenemos que ir y buscar. ¿Me dicen amén? ¿Saben qué dice la palabra? Alcen sus ojos, vean a su alrededor que los campos están listos para la siega. Los campos ya están listos para la cosecha. Vayan y prediquen el evangelio. No solamente sirvan, vayan y compartan el amor de Cristo, la gracia, el favor que Cristo les ha dado a ustedes. Vayan, id. Hay gente que nunca va a escuchar de Cristo si no hay alguien que vaya hacia donde está esa persona. Hay gente que nunca va a llegar a la iglesia si no hay alguien quien la invite para que venga y asista a la iglesia. ¿Me dicen amén? Pero esa persona tiene amor y preocupación por ti. Va a ayudarte, va a caminar contigo, se va a interesar. Ese es el verdadero evangelismo. Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dile al que está a tu lado: hay que ir a pescar. Pastor, es que donde yo estoy no hay peces. Pues ve a donde hay peces. Es que mi círculo de amistades todos son cristianos. No hay ni un pececito para pescar hombres, para hablarles de Cristo, para hablarles de la palabra. Entonces sal de ese circulito de manera momentánea y vea dónde están los peces. ¿Me siguen hasta aquí? ¿A dónde van a ir esta semana? Toca al que está a tu lado y dile, pregúntale: ¿a dónde vas a ir? No sé. ¿Les doy algunas ideas? Ahí les van algunas ideas. Vayan al parque, vayan a la tienda, vayan a Walmart, vayan a Home Depot, vayan al peluquero, vayan a las uñas, vayan a la de las cejas, vayan a donde ustedes usualmente van, y ahí va a haber gente a quienes tú le puedes hablar de Jesús. Visiten a algún familiar, pero vayamos y cumplamos con la gran comisión. Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Miren, hay una gran verdad que ustedes y yo tenemos que entender. No podemos esperar que las personas vengan a nosotros. Nosotros tenemos que ir a ellas. No, pastor, si alguien me pregunta acerca de mi fe, yo le contesto. No, tú tienes que ir. No dijo esperen a que vengan. Él dijo vayan. Es más, es peligrosísimo esperar a que la gente venga. Y usted mira, ¿cómo así, pastor? ¿Se recuerdan qué sucedió en el día de Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo los hermanitos de la iglesia primitiva? Orando, ayunando, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones, y tenían en común todas las cosas. Lo que estaban haciendo era bueno o era malo, pero les faltaba algo. Dios no solamente quería que se quedaran haciendo eso, Él quería que fueran, que salieran. ¿Y qué permitió Dios para obligarlos a salir de su comodidad? Persecución. ¿Ya ven que es peligroso? Porque el Señor te va a sacar de alguna o de otra manera, porque si no nos quedamos cómodos. Dios tiene que permitir algo para sacudirnos, para zarandearnos, para que podamos reaccionar y decir: hay algo más después de esta vida. Hay algo más que hacer dinero. Hay algo más que vivir en una casa grande. Hay algo más que tener un carro nuevo. Hay algo más que vestir ropa de marca. Hay algo más, hay algo más, hay algo más. Hay una vida eterna, hay una eternidad a donde no me voy a poder llevar todo lo que hago aquí, por lo que me esfuerzo tanto y por lo que pongo al lado o en segundo plano al Señor. No les estoy hablando de conformismo, les estoy hablando de prioridades. Ni un amén, ay Dios mío. Mira, no sé si meterme en este problema, pero me voy a meter. Tu bolsa Gucci va a quedar en un estate sale cuando te mueras y la van a malbaratar. Tu cinturón Louis Vuitton, ¿cómo se dice? Alguien más se lo va a disfrutar. No te lo vas a poder llevar. ¿Me siguen hasta aquí? Hay algo más importante en esta vida. Es sembrar para la eternidad. Dan una ofrenda de palmas a ese Rey de Gloria. Vayan, ve. No significa irte de misionero. Significa ve a tu campo de misión, tu familia, tu trabajo, los lugares en donde tienes relaciones con otras personas. Ahora, el mandato del Señor es: vayan y prediquen, pero no solamente se queda ahí. Dice: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz, es un alumno, es un seguidor. Necesitamos discípulos que forman discípulos. ¿Me dicen amén? Que otros aprendan acerca de Jesús, que otros sigan a Jesús, que comiencen a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y el problema es que no estamos haciendo discípulos. Les hago una pregunta: ¿a quién están acompañando hoy? Porque tú deberías por lo menos tener un discípulo a quien tú estés acompañando en su crecimiento. ¿Quién es ese a quien estás acompañando? Si tú te quedas pensando a nadie, quizá alguien te está acompañando a ti, cuando no debería de ser así. Porque el apóstol Pablo dice que después, según los expertos en la vida cristiana, de 2 a 3 añitos, que fue lo que el Señor le dedicó, 3 añitos a sus discípulos, ya les puedes enviar para que caminen por sí solos. ¿Cuántos tienen más de 3 años de ser cristianos? Levanten la manita, por favor, quiero verlos a todos.
Esta palabra es para ustedes. ¿Están listos? Debiendo ser ya maestros, ¿cómo es posible, no lo digo yo, son palabras del apóstol Pablo, que todavía tengan necesidad de leche como si fueran niños recién nacidos, en lugar de ya tener la capacidad de comer alimento sólido? ¿Cómo es posible que se les tenga que volver a enseñar los primeros rudimentos y los esenciales de la fe cristiana y de la vida cristiana, si ustedes ya deberían de estar acompañando a otros en su caminar con Cristo y discipulando a otros? ¿Cuántos estamos aquí? Vayan y prediquen, y después de predicar hagan discípulos. ¿Quién es tu discípulo hoy en día, en este momento? ¿A quién estás ayudándole a crecer en su caminar con Cristo? ¿Por quién te estás preocupando? ¿Le estás enseñando acerca de la fe? ¿A quién estás discipulando para que se convierta en un seguidor de Cristo? Y la meta es que después esa persona a quien tú acompañaste, tú Timoteo, tú Tito, a quien estás discipulando, él pueda convertirse en alguien que discipule a otros. No hay otra manera de que la iglesia cumpla su labor si no es a través de la manera que Jesús enseñó. Vayan y prediquen y hagan discípulos. Enséñenles todas las cosas que les he mandado. ¿Le pueden dar una ofrenda de palmas al Rey, por favor? Pero ¿qué pasa? Que el discipulado requiere, necesita y es formación. Diga conmigo, formación. Ustedes se preguntan, pastor, pero ¿por qué aferrarse a enseñar tan profundo la palabra de Dios? Porque ese es el llamado que tenemos. ¿Saben? A mí me da tanta alegría cuando llegan hermanos y me dicen, pastor, desde que llegué a esta iglesia he leído más libros de los que he leído en mi vida. Pastor, desde que llegué a esta iglesia, en un solo nivel de discipulado he aprendido más que todos los años de cristiano que tengo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no se ha comprometido a formar y a capacitar y a educar a los hijos de Dios. Y pensar que solamente capacitamos como a 20 o 30, pero con una riqueza tan profunda, adentrándonos tanto en la palabra de Dios. Estamos formando, pero usted no se está dejando formar, ni se está dejando capacitar para que luego usted pueda acompañar a otros. ¿Y sabe qué es lo peor? Se lo puedo decir con mucho respeto. ¿Sabe qué es lo peor que he visto en la iglesia? Que a veces tienes tan poco conocimiento y tan poca formación en la palabra que ni aun a tus propios hijos les puedes dar una respuesta, una razón de tu fe cuando vienen con preguntas sobre la fe. Cuando su fe tambalea, tu fe empieza a tambalear con ellos, porque no tienes una respuesta. No tienes una respuesta porque no te hayan dado alimento sólido, sino porque la mesa estuvo servida y preferiste rechazarla. ¿Me siguen hasta aquí? Usted me dirá, pastor, yo no necesito ir a los discipulados de formación de nuestra iglesia, yo me puedo preparar solo. Yo puedo ver prédicas, escuchar videos, tomar online seminario bíblico. No necesito. Está bien, no tenemos ningún problema con eso, pero hágalo. No solamente lo piense, lo diga, hágalo. Fórmese, capacítese. Aquí lo hacemos gratis. Pero si usted quiere ir y formarse y pagar en algún lugar, hágalo, pero fórmese para que después usted pueda formar a otros, que ese es el plan y la misión que el Señor nos ha dado. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Se lo vuelvo a repetir, segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo enseñó a hombres fieles y esos hombres fieles enseñaron a otros. ¿Me puede repetir la cadenita, por favor? Diga conmigo: Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo enseñó a hombres fieles y esos hombres fieles enseñaron a otros. Ese es el plan de discipulado bíblico. ¿Alguien dice amén? Ahora, el problema aquí es: ¿estamos aprendiendo? ¿A quién estás discipulando tú? ¿Quién está más cerca de Cristo porque tú decidiste invertir tiempo en esa vida para asegurarse de que camine con Cristo? ¿A quién estás enseñando la palabra de Dios? Dígame: ay, Señor. Toca al que está a tu lado y dile: ¿a quién? ¿A quién estás enseñando la palabra de Dios? Pastor, ni yo mismo la estoy aprendiendo. Hay algo que hacer. ¿A quién estás aconsejando? ¿A quién le diste un último consejo en esta semana de la palabra de Dios? ¿Con quién conversaste para que su vida sea más cerca de Dios? ¿Con quién estás orando? ¿Ah? No necesitas ir a la casa. Yo esta semana hay un hermano de nuestra iglesia en el hospital. Hablé con él y oré por el teléfono con él. No necesitas. El teléfono a través del teléfono lo puedes hacer. ¿A quién estás ayudando a crecer? ¿A quién le estás animando para que se acerque más a Cristo? ¿Saben cuál es el problema? Que nos hemos convertido en consumidores. Diga conmigo: consumidores. ¿Qué tiene la iglesia para mí? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me dan? En lugar de yo voy a ir a hacer, yo voy a ir a dar. ¿Me dicen amén? Porque es mejor dar que recibir. En nuestra iglesia tenemos un proceso simple de asistentes a miembros, clase 101. Empiezan con el sistema de discipulado, clase 101, 201 y 301. Después de la 101 empezamos a motivarles para que se conviertan en servidores. Y de servidores estamos siempre viendo quién puede dar más y que ahora se convierta en alguien que forma a otros. ¿En qué etapa de tu vida cristiana estás? ¿Me siguen hasta aquí? Hay que enseñarle a la gente a obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan convertirse en discípulos. Mire lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Toda persona que se ha convertido tiene que alcanzar a alguien. ¿Me dicen amén? ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Toda persona que se ha convertido tiene que alcanzar a alguien. ¿Dónde terminará el evangelio que llegó a ti? Esa es una tremenda pregunta. Porque alguien me alcanzó a mí, yo alcancé a otros, esos otros alcanzaron a otros y esos otros alcanzaron a otros, y es una cadenita que nunca termina. Pero si yo callo, el alcance del evangelismo en mi vida terminó en mí, porque yo decidí callarme. Y hoy muchos estamos en esa situación. El evangelio se estancó en mí porque decidí callarme. Díganme: ay, Señor. Dile al que está a tu lado: sacúdete y levántate y anda a cumplir con la gran comisión.
Den una ofrenda de palmas al Rey, por favor. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ese es el plan de Dios para el cristianismo, para la fe cristiana. Una multitud incontable de toda lengua, tribu y nación que adoran al Rey de Reyes, porque alguien les predicó las buenas nuevas de salvación. Ahora, diga conmigo: para poder evangelizar, no, pero con ganas, para poder evangelizar, vamos a hacer estas 4 cosas, ¿ok? Diga conmigo: meet, ¿cómo? Reunirme con alguien, ¿ok? En inglés es meet, ¿ok? Reunirnos, meet con alguien, ¿ok? Escuchar su historia, luego conocer a esa persona, ¿ok? A esa persona. Luego de ahí hacerle la invitación, después de predicarle el evangelio, y ayudarle a crecer, ¿ok? Diga conmigo: reunirme con alguien, conocer su historia, predicarle de Cristo, hacerle la invitación para que se entregue a Cristo y discipularla. ¿Me dicen amén? La meta es que la gente se salve fuera de las instalaciones de la iglesia. ¿Ustedes creen que se puede, sí o no? Si ustedes predican, si ustedes evangelizan, si ustedes comparten de su fe, si ustedes guían a las personas a Cristo, los dirigen en la oración de fe y les ayudan en su discipulado, estaremos haciendo verdaderamente la labor de la iglesia y cumpliendo la gran comisión. Dáselo más fuerte al Señor. Sí se puede. No podemos esperar solamente a las manos que se levanten aquí durante el culto, porque nos vamos a quedar estancados. Si queremos ser la iglesia de la gran comisión, tú debes de cumplir la gran comisión. El Señor te dio poder, te equipó, te llenó con su Espíritu Santo. El Señor te va a guiar, te va a ayudar. Solamente tienes que ir y empezar a abrir tu boca y hacer la labor. Pero la meta para que la iglesia avance es que tú vayas y te reúnas con alguien, que converses con alguien, que le hables de Jesús, que le hagas la invitación para recibir a Jesús y que le acompañes en su crecimiento, y que después solamente lo traigas a un pastor y le digas: pastor, esta es una almita nueva que acaba de recibir al Señor, se la presento y se quiere bautizar. Es más, ni se preocupe por el discipulado, que yo me voy a encargar de traerla y de ayudarle y de estar con ella mano a mano en sus primeros pasos. Qué glorioso sería eso. Por eso la iglesia primitiva dio tanto fruto, porque la gente entendió el llamado que el Señor les había hecho. A eso le llamamos evangelismo personal. ¿Me dicen amén? ¿Qué tenemos que buscar? Diga conmigo: tener conversaciones evangelísticas. Miren, yo llegué el jueves a las 11:40, 11:45 para la reunión de pastores, y se trató de un calendario que pone como prioridad el evangelismo. Y acababa de llegar la persona que llevó los sándwiches de Chick-fil-A, porque aparte de todo nos dan Chick-fil-A sándwich gratis. Esa es la mejor parte, ¿verdad? Con postre y todo, la galletita y todo. Y el líder de la asociación a la que pertenecemos acababa de tener una conversación con la persona que llevó los sándwiches. ¿Y de qué creen que se trató la conversación? Del evangelio de Cristo. La señora le dijo que era católica, él dijo: yo también fui católico. Empezaron a hablar acerca de la salvación, y en los minutitos, mientras acomodó los sándwiches, le presentó el plan de salvación y le hizo la invitación. Habrá quienes la acepten en ese momento, habrá quienes la rechacen, pero la semilla quedó
sembrada. Quizá tú sembraste, otro va a regar y otro va a cosechar. Porque esa misma persona va a tener otro encuentro con otro cristiano que le va a hablar acerca de Cristo. Hace poco un muchacho me invitó al gym. Y mientras estábamos en el gym, vi como un muchacho estaba orando por otro muchacho. Eso es súper raro verlo en el gym, pero está sucediendo porque hay gente que se ha comprometido a llevar las buenas nuevas de salvación, no importa dónde. He visto gente orando por otros en Walmart. He visto a gente orando por otros en la misma calle, en un parque, con la cabeza inclinada y orando por otros. ¿Por qué no podemos ser nosotros eso si el Señor nos ha dado ese mismo llamado a nosotros? Esa misma misión nos ha encomendado. Necesitamos buscar conversaciones evangelísticas regulares. Necesitamos ir y buscar a alguien para conversar acerca del evangelio de Cristo. Y eso debe de ser de manera regular. ¿Me dicen amén? Tenemos que hacer evangelismo digital también, predicar a través de los medios, a través de redes sociales. Siga compartiendo chistes, videos chistosos, recetas y todo lo que comparte, pero comparta a Cristo también. No deje de hacer lo otro, pero comparta a Cristo. Comparta un versículo, comparta una frase que quizá a alguien va a tocar. Cuando llegue la gente nueva a nuestra iglesia, dele una cordial bienvenida, que sientan el amor de Cristo y que quizá usted conecte con esa persona nueva para que usted la acompañe en su crecimiento y en su discipulado. Usted puede hacerlo. Dios te hizo testigo, me dicen amén. Necesitamos participar en los eventos evangelísticos de nuestra iglesia, sacar el tiempo para ser intencionales. Necesitamos buscar crear oportunidades para conversar acerca del evangelio con alguien y dirigir esas conversaciones al evangelio, porque el día de la ira del Señor se acerca. ¿Me siguen hasta aquí? Algunos serán un buen suelo donde la semilla va a quedar sembrada y va a dar mucho fruto. Algunos no, pero nuestra responsabilidad es regar la semilla. Una iglesia de la Gran Comisión evangeliza, diga conmigo, evangeliza, diga conmigo, enseña y discipula y forma a otros para que puedan servir. Y el proceso se repite una y otra vez. Y termino con esto. Hay algo que me llamó mucho la atención de la conversación que tuvimos en esa reunión de pastores, y nunca lo había pensado. Nosotros terminamos la forja, nos queda una sola reunión en la forja, terminamos de mentorear jóvenes. Pero hoy por primera vez se habló de algo que yo dije, esta es la clave si queremos llevar a cabo la misión como iglesia. Necesitamos que cada uno de nosotros se convierta en un evangelista mentor. ¿Me siguen hasta aquí? ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes un amigo en el trabajo, le estás hablando acerca de Cristo, la persona se convierte. Una vez que se convierta, tú te conviertes en su mentor y no lo sueltas. Y después de esa persona mentoreada y de haber madurado y crecido, él va a tener a alguien más y se va a convertir en su mentor y va a estar ahí para lo que sea necesario. Discípulos formando discípulos. ¿Les puedo hablar bien mexicano? ¿Sí? ¿Le entra o no le entra? ¿Le entramos o no le entramos? ¿Ah? ¿Sí entendió el mensaje o lo vuelvo a repetir otros 50 minutos? Diga conmigo, nuestra visión usted la tiene: alcanzar, discipular y enviar. Alcanzar es hacer evangelismo,
Discipular es equipar, enseñar y preparar a las personas, y enviar es que ellos comiencen a servir y que comiencen a preparar a otros. Dile a la persona que está a tu lado: ya es tiempo. ¿Me dicen amén? Ya es tiempo. ¿Amén o no amén? Así como el video: ¿amén o no amén? Ya es tiempo. ¿Saben? En la iglesia, en el libro de Hechos, la samaritana, ¿cuánto le tomó para ir a hablar de Cristo? 3 años, 2 años, inmediatamente. Fue la primera evangelista en su tierra. Y lo que has oído y recibido, dijo el apóstol Pablo, háblalo y enséñalo a otros. Diga conmigo: es tiempo. A las personas de tu trabajo, a todo mundo, háblales de Jesús. Ya es tiempo. El Señor va a poner las palabras en tu boca. No te preocupes por nada. El Señor te va a guiar y te va a dirigir. Es que soy muy joven. No te preocupes por tu juventud. Aún los niños hablan de Jesús a otros y comparten su fe. ¿Qué te hace pensar que tú no puedes hablarle a otros del amor de Cristo Jesús? ¿Se animan o no? Pónganse de pie, por favor, son tan amables. Guys, no los quiero poner en aprietos, pero hay una canción bien bonita que dice: heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Se llama Sin Reservas, mira, ya me acordé. Sin reservas ni condiciones te seguiré. George, ¿me ayudas, please? Cierra tus ojos un momento. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. El llamado es simple: conviértete en un evangelista mentor, en alguien que discipula a otros. Procura tener conversaciones evangelísticas regulares. Crea oportunidades para una conversación evangelística. Ya has sido enviado, ya has sido capacitado, ya el Espíritu de Dios te ha llenado para que seas testigo. Sea una iglesia de la Gran Comisión, una iglesia que evangeliza, que enseña, que discipula, una iglesia que ayuda a que esas personas nuevas se conecten a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y comiencen a servir. Que con el amor de Cristo podamos conectar a esas personas nuevas y que comiencen a servir al Señor con toda su alma, con todo su corazón, amarle con todas sus fuerzas. Hoy quiero hacer el llamado para aquellas personas que saben que el tiempo está cerca, que si nosotros callamos, las piedras hablarán por causa de la urgencia de predicar y compartir este mensaje. Heme aquí, Señor, envíame. Hoy quiero hacer el llamado a personas que entienden que este compromiso es vital para la expansión del evangelio y que es responsabilidad nuestra continuar con la misión que el Señor nos ha encomendado. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré.
Díselo al Señor. obedeceré. Dile, Señor, heme aquí. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hazlo una oración. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Díselo. Te entrego mi ser y mi corazón, pues no tiene sentido si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Señor. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, Díselo a Él desde lo más te profundo de tu corazón. obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, Yo lo haré. me entrego a ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Pon tu mano en el corazón. Dile al Señor, Señor, perdóname porque he callado. Perdóname porque este mensaje de tu palabra, de tu evangelio, se detuvo en mí y no pasó a otros. Pero hoy te ruego que me levantes, que me renueves y que me restaures. Que pongas palabra en mi boca, Señor. Quiero hablar ese mensaje. Quiero predicar ese mensaje. No quiero permanecer callado. Ayúdame. Guíame. Dirígeme. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Quiero ser alguien que evangeliza. Quiero ser un mentor. Quiero ser un discipulador. Quiero acompañar a alguien, Señor. Ayúdame y úsame. Usa a cada joven, Señor, a cada jovencita, a cada niño, Señor, que ya entiende sobre lo que es el evangelismo, y haz de nuestra iglesia una iglesia de la gran comisión. Perdónanos si hemos sido una iglesia que ha detenido tu mensaje, una iglesia que ha permanecido callada, Señor, pero ayúdanos hoy a crear conversaciones evangelísticas, a tener conversaciones evangelísticas regulares, a ir y buscar, Señor, lo que se ha perdido y predicar de tu palabra. Ayúdanos a discipular a otros. Ayúdanos a ser una iglesia que recibe con tanto amor a otros, Señor, que pueden conectar con nosotros y servirte y repetir este proceso, Señor, que durante miles de años se ha repetido, por lo cual hoy nosotros podemos llamarnos cristianos y hemos conocido este mensaje glorioso. Sácanos de nuestra comodidad, Señor. Inquiétanos, que podamos llevar a cabo el evangelismo personal como una responsabilidad, Señor, tan arraigada en nosotros que no podamos estar en paz sin predicar tu palabra, sin hablar de tu evangelio,
sin compartir las buenas nuevas de salvación. Hoy quiero hacer otro llamado. ¿Habrá alguien en este lugar que le quiere entregar su vida a Cristo? Que diga: yo quiero entregarle mi vida a ese Jesús. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero ser dirigido, dirigida por Él. Quiero vivir para Él. A partir de hoy pongo mi mirada en las cosas eternas y no en las terrenales. Y quiero seguirle. Quiero servir a Cristo. Quiero recibirle como Señor y Salvador de mi vida. Si alguien quiere aceptar esta invitación, levanta tu mano bien alto. ¿Habrá alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien en este lugar que le quiere entregar su vida a Cristo, que le diga: Señor Jesús, quiero seguirte? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo y que le diga: Señor, es el Rey, el Señor de mi vida, el director de mi vida? ¿Habrá alguien aquí? Si no lo hay, solamente dile al Señor: Te serviré. si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. En tus manos, Señor. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te seguiré, yo lo haré. Díselo a Él: te obedeceré sin excusas, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si tú has hecho ese compromiso, dale una ofrenda de palmas a ese Rey de gloria. Te serviré. Seamos una iglesia de la Gran Comisión. ¿Me dicen un fuerte amén? Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia. La iglesia dice: mientras los muchachos tocan algo, salga de su lugar, bendiga la vida de alguien, dígale bendiciones, bonita semana. Vaya a recoger sus hijos y después de saludar, recogemos con mucho cuidado las sillas, las ponemos en su lugar y ánimo.